Buenas, le habla Rosy Borges, estudiante de Psicología Educativa en la Universidad UAPA, Universidad Abierta para Adultos. En esta ocasión vengo a hablarles sobre los antecedentes de la psicolingüística. El término psicolingüística fue presentado y acuñado en el año 1938 por Jacob Robert Cantor, un destacado psicólogo estadounidense, pero fue hasta en el año 1946 cuando su uso se volvió frecuente con la publicidad del artículo Lenguaje y Psicolingüística, una versión cuyo autor es Nicolás Ponto, alumno de Cantor. La aparición del término psicolingüística tuvo lugar en el año 1951 en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, donde se creó un comité para el estudio de la psicología y la lingüística, que en aquellos tiempos estaba presidido por Charles Osgood, el famoso psicólogo estadounidense conocido por desarrollar la escala conocida como diferencial semántico, que permite medir las actitudes de las personas hacia una cuestión en base a la elección de una u otra palabra que se encuentra en el polo opuesto. La psicolingüística es la rama de la psicología que se encarga de estudiar la manera en que los seres humanos procesan el lenguaje hablado, es decir, la forma en que proceden, comprenden, producen, adquieren o incluso pierden la capacidad de hablar. La psicolingüística centra su atención tanto en los factores psicológicos como también en los factores neurológicos que influyen en el lenguaje hablado, dotando a la psicolingüística una de la consideración como área de estudio experimental. Los objetivos de la psicolingüística y la psicología del lenguaje para conocer y dar una explicación de los procesos psicológicos y neurológicos que intervienen en el proceso de expresarse mediante el mensaje hablado. Cabe destacar lo siguiente. Comprende el proceso que realiza el cerebro para descifrar los mensajes que recibe a través del lenguaje hablado. Estudia los procesos implicados en la adquisición de una lengua. Comprende el proceso de producción del lenguaje hablado por las personas. Analiza los procesos y la estructura del cerebro que dota al ser humano de la capacidad de hablar. Estudia el proceso de almacenamiento de información en el cerebro. Otras áreas de la psicolingüística focalizan en temas tales como el origen del lenguaje en el ser humano. Por ejemplo, en psicolingüística se trata el estudio de preguntas tales como el modo en que la gente aprende una segunda lengua, así como los procesos de adquisición lingüística en la infancia. Según Noam Chomsky, máximo exponente de la escuela generativista, los humanos tienen innata una gramática universal, concepto abstracto que abarca toda la lengua humana. Los funcionalistas que se oponen a estas tesis afirman que el lenguaje tan solo se aprende mediante el contacto social. Sin embargo, está probado científicamente que todo ser humano que no conozca ninguna enfermedad que se lo impida tiene la innata capacidad de aprender lenguas siempre y cuando esté expuesto a ellas durante un periodo suficiente. Este periodo se extiende considerablemente después de la pubertad, por lo cual un niño puede aprender rápidamente cualquier lengua, mientras que un adulto puede necesitar años para aprender una segunda o tercera lengua. También parece probado que cuantas más lenguas se sabe, resulta más sencillo aprender otra. Aunque Jean Piaget 1986-1980 nunca ocupó de la escritura como tal, ni de los procesos que implica el aprendizaje de la lengua escrita,
Su teoría inspiró el inicio de estudios, indagaciones e investigaciones, especialmente sobre los procesos que desarrollan en el aprendizaje del lenguaje en general, de la escritura en particular, partiendo de los esquemas y fundamentos de la psicogénesis, puesto que el legado que dejó Piaget respecto al enfoque del niño se constituye en el punto de referencia obligado para cualquier psicólogo, pedagogo o lingüista que intenta por el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la escritura, ya que para comprender un proceso psicológico hay que comprender su génesis. En consecuencia, la psicolingüística se origina cuando la psicología trata de analizar las funciones del lenguaje, principalmente el funcionamiento de la palabra. Ferreiro, 1999. La psicolingüística también comparte muchos intereses comunes en la psicología teórica, de la que recibe muchos de los conceptos básicos en los que se sustentan sus hipótesis de trabajo. Lo que sucede es que los psicólogos tienden a estar más interesados por la conducta humana, por la condición entendida como el mecanismo mental por el cual la información que llega al cerebro de un sujeto a través de los sentidos se forman en información racional y abstracta, que por el lenguaje en sí, al que consideran como un indicio parámetro con el que poder especular acerca del funcionamiento de la mente, mientras que los psicolingüísticos buscan entender mejor el funcionamiento mental del lenguaje, en tanto que código comunicativo específico de la especie humana. La psicolingüística se beneficia de los avances de la antropología y de la sociología, puesto que una de las funciones fundamentales del lenguaje es de permitir la comunicación entre las personas que hablan una misma lengua. Es por ello que para entender algunos mecanismos mentales es necesario acudir a la cultura, a las conversaciones sociales, que pauta la conducta de cada comunidad lingüística. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido mi presentación y hasta otra entrega